Buen día, soy Ricardo Méndez Terán del grupo 2251 de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la comparación de algunos artículos del Código Penal de la Ciudad de México y del Código Penal del Estado de México, los cuales tratan sobre la sustitución y la suspensión de la pena. Y bueno, aquí se van a comparar los códigos de, pues, que dice uno, que dice otro y sus diferencias. Y bueno, primeramente voy a empezarles hablando sobre qué es el Código Penal. El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del del Estado. Uh-huh. Asociando al delito como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica. Este código es fundamental para entender cómo se abordan los delitos en el país y cómo se aplican las penas correspondientes a cada uno de ellos. El código se divide en dos partes principales, la cual es la parte general y la parte especial. La parte general se enfoca en la teoría del delito, definiendo qué es un delito, cómo se clasifican y cómo se interpretan las leyes penales, como sus principios, etc. Um, allá. Esta sección también aborda temas como la teoría de la ley penal, la interpretación de la ley, la analogía y las lagunas de la ley penal. En la parte especial del Código Penal se centra en la descripción de los delitos específicos, incluyendo pues como son los delitos a la persona, los delitos contra la propiedad, etcétera. Y bueno, cada sección describe los elementos del delito, pues los requisitos para su comisión, y pues cómo se ejecutan y en qué funcionan o en qué consisten, y además también vienen pues las penas correspondientes a cada uno de ellos. El código también establece las normas para la investigación de los delitos, la competencia e incompetencia de los órganos jurisdiccionales y las formalidades de los actos procedimentales, como las notificaciones, citaciones y los plazos para cada caso. Además, también regula los recursos de revocación y apelación, así como los procedimientos para personas imputables y procedimientos especiales para pueblos y personas jurídicas o personas morales. Este código es indispensable para entender el derecho penal, lo cual es decir, las normas que regulan los delitos y sus penas. El hecho de que sea derecho penal significa que es de derecho público. Son relaciones que no solo atentan a las personas que cometen o sufren el delito, sino que es una acción contraria al orden público y por lo tanto debe ser perseguido por los poderes públicos y ser sancionado para evitar que se sigan cometiendo estos actos delictivos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los antecedentes de los códigos penales. El Código Penal para el Distrito Federal, como se le conoce hoy para la Ciudad de México, tiene un rico pasado histórico que se remonta a la creación del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, que fue en 1928. Este código fue expedido por el Ejército Federal en uso de las facultades extraordinarias concedidas por decreto público el 28 de enero de 1931. El Código Penal para el Distrito y Territorios Federales abrogó el Código Penal del 7 de diciembre de 1871, que a su vez había abrogado el Código Penal de 1857. El Código Penal
para el distrito y territorios federales fue una respuesta a las necesidades de la época, que requería un sistema penal más moderno y adaptado a las circunstancias políticas y sociales que presentaba el país. El código se enfoca en la creación de el código se enfoca en la creación de un sistema penal que fuera más efectivo en la prevención y la sanción del delito, así como en la protección de los derechos de los ciudadanos. En 1974, el Código Penal para el distrito y territorios federales cambió su denominación para, para convertirse en el Código Penal para el Distrito Federal, lo que se le conoce como se le conoce actualmente, abarcando solo la jurisdicción del Distrito Federal o Ciudad de México, como se le conoce. Esta reforma se realizó para adaptar el código a las nuevas necesidades y circunstancias que se presentaban en la ciudad. Este Código Penal actual para la Ciudad de México fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio del 2002. La última reforma de este código fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de julio de 2020. Este código fue promulgado por Andrés Manuel López Obrador, quien era jefe de gobierno en ese instante. Y este código fue dirigido a los habitantes por la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es importante mencionar que este código ha sido objeto de varias reformas a lo largo de los tiempos para adaptarse a las necesidades que se necesitaban en ese tiempo, en ese momento. Es por eso que se ha ido reformando conforme a lo que se necesita. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el del Estado de México. El Código Penal del Estado de México tiene sus raíces en la legislación penal mexicana, que se remonta a la época colonial y ha evolucionado a lo largo de los tiempos. La sociedad prehispánica en México tenía sus propios códigos y leyes, como el Código Penal de Nezahualcóyotl, que regulaban la conducta entre miembros y establecían sanciones para quienes las infringieran. Estos códigos reflejan la importancia que se le debe a la justicia y la moralidad en las sociedades prehispánicas. El Código Penal del Estado de México fue publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 20 de marzo del año 2000. El código es el cuerpo normativo que establece los delitos y las penas correspondientes en el Estado de México. Ha sido objeto de varias reformas como el de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el año 2023 se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos del código relacionados con el tema del abuso sexual. Ahora les voy a hablar sobre la comparación entre el artículo 84 de la Ciudad de México y el artículo 70 del Código Penal del Estado de México. Aquí empieza la comparativa. La primera observación es el orden o acomodación. La primera observación que le puedo hacer es la acomodación que tienen todos los artículos en los códigos, ya que mientras en uno, que es en el de la Ciudad de México, se encuentra este tema en el artículo 84, en el del Estado de México se encuentra en el artículo 70, y estos dos artículos tratan sobre la sustitución de la pena, la cual se refiere a la posibilidad de cambiar una pena de prisión por otra pena o medida de seguridad no restrictiva de la libertad. Este cambio se realiza siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la ley por la ley y por el Código Penal de cada entidad federativa. Y me voy a dar paso a leer textualmente el artículo 84 del Código Penal de la Ciudad de México, que dice: el juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes: por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad, cuando no exceda de 3 años.
o por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de 5 años. Mientras que el artículo 70 del Código Penal del Estado de México dice: la prisión impuesta podrá ser sustituida o a juicio del juzgador en los siguientes términos: por multa de 50 a 300 días, cuando la pena de prisión no exceda de 4 años; por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de 5 años; por 50 a 500 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, cuando la pena de prisión no exceda de 5 años; y por libertad condicional al sistema de localización y rastreo, cuando la pena no exceda de 6 años de prisión. Este último punto es muy importante, ya que se otorga un brazalete electrónico como medio de ejecutar la sanción penal. Y este permite que la persona cumpla su condena fuera de la prisión, pero bajo vigilancia y monitoreo. Se concede como parte de la libertad condicionada y está sujeta al sistema de localización y registro. Más adelante les hablaré de forma más detallada sobre este tema del brazalete electrónico. Y bueno, como se puede apreciar en ambos códigos, ambos códigos permiten la sustitución de la pena de prisión por alguna multa o tratamiento en libertad o semilibertad, pero el Código Penal del Estado de México también permite la sustitución por jornadas de trabajo a favor de la comunidad y por libertad condicionada eh, al sistema de localización y rastreo. Además, el límite para la sustitución por multa es diferente en ambos códigos. En el de la Ciudad de México, la multa puede aplicarse cuando la pena de prisión no exceda a los 3 años, mientras que en el Estado de México la multa puede aplicarse cuando la pena no exceda la pena de prisión de 4 años. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el brazalete electrónico. Y bueno, la Fiscalía Mexiquense afirmó que se consiente esta medida atendiendo a la disuasión, sí, a la discusión, disculpen, respecto a derechos humanos y perspectiva de género. Y bueno, aquí se aplica cuando las personas hayan cometido el delito de robo o delitos contra la salud, pero que no sean de forma graves, y podrían acceder al beneficio de localizadores electrónicos o brazaletes en lugar de la medida de prisión preventiva, de la prisión preventiva oficiosa en el Estado de México. De acuerdo con lo publicado en la en la Gaceta Oficial del Gobierno el 15 de septiembre del año 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México autorizó a los ministerios públicos a realizar la solicitud del cambio de la controversial medida cautelar por otra que no implique la privación de la libertad durante el proceso. O sea, lo que se refiere es que se autoriza que puedan haber otras medidas de llevar el proceso sin que se esté en prisión preventiva. Esto con el fin para evitar la sobrepoblación que se presenta en las cárceles del Estado de México, ya que es el estado que tiene más sobrepoblación en toda la República Mexicana. Entonces, yo pienso que esta es una buena alternativa, ya que serviría mucho para ir disminuyendo más la sobrepoblación que se presenta. Las personas que hayan cometido el delito de robo o delitos contra la salud, pues como lo mencioné, podrán solicitarlo esto siempre y cuando no haya sido de forma agraviosa. De acuerdo, bueno, el uso de los brazaletes electrónicos podría comenzar a implementarse en breve, luego de ser informados los fiscales regionales sobre las condiciones y características que se necesiten sobre las características de quienes podrían utilizarlos. El documento señala que esta alternativa es una sustitución a la prisión preventiva oficiosa por el beneficio del brazalete electrónico, es decir, las y los agentes del Ministerio Público
perjuicio de cualquier otra medida adicional, podrán solicitar ante el juez correspondiente competente, disculpe, la medida cautelar de colocación de localizadores electrónicos en estos casos, que son los siguientes: cuando haya habido robo en todas sus modalidades, excepto a transporte público, siempre y cuando no haya causado lesiones o la muerte de las víctimas, no haya usado armas de fuego o explosivos en su ejecución, y sea primo delincuente, lo que es decir que sea la primera vez que comete un delito. Que al momento de su detención no cuente con alguna investigación o proceso penal y no sea servidor público activo. También podrán acceder a ello quienes hayan cometido delitos no graves contra la salud, extorsión sin agravantes y el ejercicio abusivo de funciones. La medida también podrá solicitarse en aquellos delitos que por cuestiones particulares o casuísticas de su comisión o consumación se considere procedente su viabilidad jurídica. Una vez que la agente del Ministerio Público advierta la necesidad de solicitar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, podrá optar por la celebración de localizadores electrónicos, debiendo hacerlo del conocimiento de su superior para que éste supervise y autorice la solicitud. Para ello, la solicitud que realice el agente del Ministerio Público deberá contener el número de carpeta de investigación, el tipo de delito, la clasificación jurídica, los datos de identificación de la víctima u ofendido y del imputado, así como la narración que explique el hecho en tiempo, lugar, modo y forma de intervención. Además de que la justificación de la solicitud que incluya la protección de los derechos de la víctima, ofendidos y comunidad, y una evaluación de riesgo del Centro Estatal de Medidas Cautelares. La Fiscalía asegura que busca implementar estas medidas atendiendo el debate sobre el enfoque de la perspectiva de género y progresividad de los derechos humanos, pues considera necesario analizar aquellos casos en los que la prisión preventiva no resulta conveniente para asegurar el derecho al debido proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Así se facultará el agente del Ministerio Público para optar por una más beneficiosa. Se agrega que además los localizadores electrónicos constituyen una medida eficaz para cumplir con las necesidades del proceso, pues garantizan el control y monitoreo en tiempo real de la persona, permitiendo que establezca un cerco que delimite su campo de acción y que no se sustraiga de la justicia. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la comparación entre el artículo 89 del Código Penal de la Ciudad de México y el artículo 71 del Código Penal del Estado de México. Y bueno, el siguiente tema que se abordará es el de comparación. El siguiente tema es la comparación sobre la suspensión condicional de la pena, la cual le permite a una persona condenada a cumplir su pena sin necesidad de privación de la libertad, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones legales. El artículo 89 del Código Penal de la Ciudad de México dice lo siguiente: el juez o el tribunal, en su caso, al dictar sentencia condenatoria, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas o a petición de parte o de oficio. El concurrente si concurren los siguientes delitos, los requisitos siguientes, disculpen. Pues primero, que la duración de la pena impuesta no exceda de 5 años de prisión, que en atención a las condiciones personales del sujeto no haya necesidad de sustituir la pena,
en función del fin para el que fueron impuestas, y que el sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida. Las condiciones personales del sujeto significan que el juez debe considerar las circunstancias individuales del condenado, como su historial criminal, su comportamiento durante el juicio, su actitud hacia el delito cometido, su edad, su salud, su situación familiar y económica, entre otros diversos factores. Y el fin para el que fueron impuestas significa que el juez debe considerar si la sustitución de la pena de prisión por otra pena o medidas de seguridad cumplirá con los fines de la pena. Estos fines pueden incluir la prevención del delito, la protección de la sociedad, la rehabilitación del delincuente, la reparación del daño causado a la víctima y sobre todo la reinserción social, entre otros. Y bueno, el artículo 71 del Código Penal del Estado de México dice lo siguiente: la pena de prisión impuesta podrá ser suspendida motivadamente por el órgano jurisdiccional a petición de parte o de oficio, cuando no exceda de 5 años y además se reúnan los requisitos siguientes. Que el sentenciado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso que se persiga de oficio, que haya demostrado buena conducta con anterioridad al delito, que tenga un modo honesto de vivir, que no se haya sustraído a la acción judicial durante el procedimiento y que haya pagado la reparación del daño y la multa. Y bueno, aquí en estos dos artículos se puede observar que ambos códigos permiten la suspensión de la ejecución de las penas cuando la duración de la pena impuesta no excede en 5 años. Sin embargo, en el Código Penal de la Ciudad de México se establecen requisitos adicionales, como que no haya necesidad de sustituir las penas en atención a las condiciones personales del sujeto, y que el consentido cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vivir. Esto visto en el Código Penal del Estado de México. Y bueno, eso sería todo. Un saludo.